Hola, yo soy Tania y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Steffi y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Las opiniones y comentarios expresados en este episodio son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. El Centro Visitado de Tonalá y la Universidad de Guadalajara no comparten necesariamente dichas opiniones, ni se hace responsable de ellas. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Pulso Científico, un podcast dedicado a la investigación y la ciencia. El día de hoy, en específico, hablaremos sobre las ciencias sociales, sobre el tema del empleo y las políticas públicas en México, sus retos ante la automatización, la desigualdad y la transformación económica post-pandemia. Para ello, tenemos el honor de contar con tres destacados académicos e investigadores de Guadalajara. La doctora Claudia Patricia Rivas Jiménez, profesora e investigadora del Departamento de Políticas Públicas del CUSEA, el doctor Iván Alejandro Salas Durazo, profesor de tiempo completo en el Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, y el doctor Lucio Flores Payán, director de la División Económico-Administrativa del Centro Universitario de la Ciénega. Sean bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, buenos días. No sé si gustarían con nuestro público presentarse un poquito más ustedes, contarnos un poquito a qué se dedican o por qué este contexto de la investigación social enfocada al empleo. Yo soy profesora del Departamento de Políticas Públicas en el CUSEA y profesora de la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas, y es un tema, lo del empleo, que compartimos como cuerpo académico. Muy bien. Sí, muy buenos días de mi parte. Igualmente soy profesor del Departamento de Políticas Públicas. Me dedico mucho a la investigación en la universidad, soy investigador nacional nivel 2 y básicamente las líneas centrales que tenemos en el cuerpo académico refieren a seguridad alimentaria, pero sí implica componentes laborales, y también mi línea de investigación personal refiere mucho a trayectorias laborales. Muy bien. Muchas gracias, buenos días. Lucio Flores, yo soy profesor investigador en el Centro Universitario de la Ciénega, en Ocotlán. Soy igual investigador o miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y bueno, nosotros tres conformamos el cuerpo académico titulado Seguridad Humana, y una de las líneas de investigación justamente es el empleo y políticas públicas de carácter, digamos, general, seguridad alimentaria. Entonces estamos en el desarrollo justamente de estos temas y por eso es que nos interesa compartirles precisamente, ¿no?, acerca de esto. Me parece de bastante importancia para nuestro auditorio. Si bien estamos acostumbrados aquí en Pulso Científico a tratar un poquito más de tópicos sobre el área de la salud, creo que el entrar en algo tan delicado como lo es el empleo y la situación que vive nuestro país, pues va a ser muy fructífero para toda la audiencia. Podemos comenzar para hablar un poquito del proceso de investigación científica en ciencias sociales, particularmente del análisis de políticas públicas y la relación que esta tiene con el empleo. Me gustaría preguntarles algo, y es el cómo describirían la situación actual de empleo en México, considerando el crecimiento económico, la inflación y la recuperación post-pandemia que ha tenido. Sí, cuando nosotros hablamos del empleo en México, existe una serie de matices que vale la pena plantear en principio. Estamos hablando de aproximadamente 53 millones de mexicanas y mexicanos que actualmente estamos laborando en un país de casi 130 millones de personas, donde tenemos matices que hacen muy particular y muy crítico el estudio del empleo para este país. Elementos clave que vale la pena plantear en principio es la gran informalidad laboral que existe en nuestro país. Estamos hablando de que aproximadamente el 55% de las personas que están trabajando en este país, es decir, el 55% de estos 54 millones, se encuentran en la informalidad. Y eso tiene consecuencias muy serias, y esas son antes de la pandemia, durante la pandemia y posteriores a la pandemia. También nosotros tenemos un planteamiento de asumir en principio que México puede ser un país innovador, que tiene gente joven, que tiene mucho desarrollo. Sin embargo, en la realidad, solo 1 de cada 5 trabajadores tiene una profesión. Y si hablamos de gente con posgrado, estamos hablando de aproximadamente menos del 1%, que es 0.9% de la población que trabaja, que tiene un posgrado. Es decir, tenemos un reto muy serio
en términos de la profesionalización del empleo en este país. Ok. Y eso es un problema que, insisto, arrastramos desde antes de la pandemia y lo estamos viviendo actualmente. También tenemos en juego el tema de la educación superior en este país. Más allá de los esfuerzos que se han hecho a nivel gubernamental, es aproximadamente un poquito menos de la mitad de jóvenes de 19 a 24 años que tienen acceso a educación superior. Que también estamos hablando de que la otra mitad de estos jóvenes van a quedar fuera del sistema educativo superior, Sí. y eso es parte de un contexto que probablemente vamos a ir desarrollando y platicando el día de hoy. Excelente. Me parece muy interesante esta parte como dividir tanto el acceso a la educación como el no tenerlo puede llevar a trabajar dentro de la informalidad que ya platicaban en el país. Dentro de todo esto, ¿qué debilidades ustedes pueden observar en los programas federales y estatales que buscan generar empleo digno en este momento? Bueno, lo que sucede con el empleo formal es que si no hay crecimiento económico, no hay creación de empleos formales. Y después de la pandemia, lo que sucedió es que sí se recuperó el empleo, pero con más porcentaje en la informalidad, ¿no? Entonces, la debilidad de cualquier política pública es si no hay crecimiento económico, no hay generación de empleo, ¿no? Claro. Muy bien. Y mira, si me sí, permites claro. complementar nada más, también hay una cosa muy importante que también, digamos, integra, ¿no? El por qué también estamos aquí en este podcast, como decías, con una orientación un poco más hacia las ciencias de la salud, pero mira, el empleo, nosotros lo hemos estudiado también con sus relaciones, ¿no? Es decir, Sí. con variables, por ejemplo, con la salud pública justamente, ¿no? O con la seguridad alimentaria. Entonces, cuando vemos que hay una precarización del empleo, es decir, lo que ya se ha comentado, ¿no? Desde la política pública misma, pero también el empleo como tal, impacta, digamos, en otras variables como puede ser la salud del individuo o los niveles educativos o la seguridad alimentaria, digamos, de carácter, pues mala seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, Sí. esta relación del empleo con estas variables nos parece muy significativo y lo estamos trabajando, lo estamos estudiando y es una de las cosas en las cuales estamos situando nuestra investigación social. Sí, y de hecho, perdón. Bueno, yo también quería añadir, obviamente, si tienes un empleo y está mal pagado, pues la probabilidad de tener poca seguridad alimentaria es más alta, ¿no? Una de las cosas que el gobierno de López Obrador logró es el aumento al salario mínimo, que sacó a 3.4 millones de personas de la pobreza, ¿no? Sí. Y entonces, y bueno, y si solamente se trata por ingresos, fue casi 15.8 millones de personas, ¿no? Entonces, salió mucha gente de esta pobreza, Externo. sí, bueno, extrema no, porque creo que el decil más bajo del ingreso, Ok. que es la pobreza extrema, es la que creció menos, ¿no? Ok. O sea, más bien se disminuyó menos, ¿no? Sí. Y entonces ese es el problema, ¿no? Bueno, cosas que se tienen que ajustar en la cuestión del salario, ¿no? El salario. Y digo, hay demasiados matices porque a la par que pues creció el salario mínimo, pues también la inflación pues hizo que subieran los precios de la canasta básica y de repente ahí había como esta cuestión de sí gano un poco más, pero gasto más de lo que estoy ganando. Bueno, los estudios en relación a eso de la inflación y que se supone que era este dogma neoliberal de Ajá. que si aumentaban el salario iba a aumentarse la inflación, pues no se aumentó en los niveles que la gente pensaba, Excelente. a pesar de que el salario se duplicó en todo el territorio y se triplicó en la frontera norte. Excelente. Entonces, pues es como dicen, ¿no? Un dogma que decían, eso no se puede hacer, sin embargo, sí se aumentó el empleo, el salario mínimo, y eso no significó necesariamente mucha más inflación. Inflación. Me Exacto. parece muy importante que aclare este punto porque, como dice, después nos dejamos llevar por lo único que vemos en redes sociales, las personas que no somos a lo mejor expertas en el tema, y escucharlo de manos de alguien que dedica su tiempo a investigar de esta área, pues puede nutrir mucho el conocimiento de nuestra audiencia, ¿no? Me gusta parte donde están correlacionando estas variantes de salud. Justo hace unos podcasts hablábamos sobre las jornadas laborales y cómo afectaban estas a la salud de la población, sobre todo estas empresas donde se hacen rotaciones de turno,
que tienen un turno de tarde, mañana y noche, y que los rotan cada cierta temporalidad, cómo esto afecta el sueño y esto afecta determinantes como la presión arterial, la diabetes, la obesidad, cuestiones más emocionales. Y también hace poco leía un estudio sobre cómo el poco acceso al empleo y el tener un poco acceso a economía era una determinante para el aumento de muertes en infantes entre los 3 meses y 5 años, sobre todo por enfermedades como diarrea, ¿no? Que son enfermedades contagiosas, infectocontagiosas, que ya no tienen tanta mortalidad en el país. Sin embargo, el no tener un adecuado empleo puede hacer que este índice aumente. Entonces, pues me parece muy, muy importante lo que están comentando aquí. Y pues con todo esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿sí? Que a pesar de la reactivación económica, la informalidad sigue alta. ¿Cuáles creen que son las causas más urgentes que se deberían atender para reducir esta informalidad? Hay un problema que es de carácter estructural sobre cómo entendemos el empleo. Resulta ser que si nosotros nos metemos a la Agenda 2030 o lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, el empleo decente lo que busca es un desarrollo estructural del trabajador y de su familia en un sentido más integral. Sin embargo, existe una ambigüedad conceptual en este país donde escuchamos en el discurso político de los gobernantes, inclusive en los propios ciudadanos, una confusión de conceptos porque todo puede ser un buen empleo, solo generar empleos, empleos decentes, empleos de buena calidad, empleos dignos, dignificación del trabajo. Y entonces no existe una unificación sobre qué entendemos sobre lo que es un buen empleo. Y parte de la línea de investigación que hemos desarrollado refiere mucho a tratar de hacer operativo la calidad del empleo en México. Y esto va más allá del tema salarial, porque no solo son los salarios lo único que explica el beneficio que obtiene el trabajador por su labor. Esto implica también elementos que son de corto, de mediano y de largo plazo. Por ejemplo, no se piensa de manera muy cotidiana qué va a pasar cuando te jubiles, el acceso a una vivienda, el crédito que puedes tener para desarrollar acciones de mediano y de largo plazo, cómo ante salarios bajos que nos encontramos actualmente, puede compensar prestaciones como vales, préstamos personales, canastas de despensa, etcétera, y no lo tenemos visualizado desde esa perspectiva. El resultado que tenemos en la práctica es una visión gubernamental nula en términos de lo que significa la calidad del empleo para este país. Entonces, ni inclusive INEGI tiene indicadores de calidad del empleo, tiene indicadores separados, acceso a seguridad social, salarios promedio, diferenciaciones por grupos sociales, etcétera. Entonces el problema de fondo es no nos hemos dado a la tarea de darnos cuenta del real nivel de precariedad que tiene el empleo de este país, porque si avanzamos más allá del salario, nos vamos a dar cuenta que las personas trabajan mucho, tienen varios empleos, reciben pocas prestaciones, que eso caracteriza mucho al empleo informal. Y esto tiene consecuencias en la salud. La propia Organización Internacional del Trabajo te plantea 2 escenarios de precarización en estos términos. El primero de ellos es, si trabajas más de 60 horas a la semana, ya hay un riesgo inherente a tu salud. Sí. Y eso, pues lo tenemos en jornadas altamente excesivas, particularmente en la informalidad, donde no hay hora de entrada y hora de salida. Eso es clave por una parte. Y el segundo es, en la medida que tú tengas 2 o más empleos, generas más fuentes de estrés. Es decir, ya per se un propio empleo es fuente de estrés. El hecho de tener 2 o más empleos, eso genera más estrés. Y esto es a lo que tú refieres de una persona en la informalidad promedio que tiene que ser sostén de familia, que trabaja más de 60 horas en 2 o 3 ocupaciones. Sí. Bueno, pues eso va a traer consigo consecuencias a la salud que inicialmente no la relacionamos. Pareciera que van en 2 caminos distintos, el trabajo y su dinámica laboral, y la salud de las personas aparentemente es otro camino distinto, y en realidad están muy de la mano, ¿no? Muy bien, excelente. Y con base en esto que nos está comentando, ¿hay diferencias o existen diferencias entre nuestro estado, que es Jalisco, y otras regiones del país en cuanto a la creación de empleos de calidad? Sí, creo que Jalisco, junto con Nuevo León y otros estados, son los que tienen más empleabilidad y la creación de más trabajos formales. Como dice el doctor Iván, con más prestaciones y todo lo que implica estar en la formalidad, ¿no?
hay una, o sea, si nosotros vemos el mapa o los 32 estados de México, vemos que hay grandes diferencias regionales, ¿no? Okay. Y entonces los polos donde la concentración de la productividad y el desarrollo económico se han concentrado es donde hay mejores posibilidades de encontrar un empleo formal y de mejor calidad. Muy bien. Y todo esto son encuestas nacionales que se hacen de acceso público, por ejemplo, para nuestros escuchas, que pudieran consultar como que el nivel de empleo en el país. Esto es muy interesante porque la estadística del empleo es muy sólida en este país. La encuesta nacional de ocupación y empleo tiene un antecedente desde 2005 y a la fecha, que es trimestral la presentación de datos. Inclusive desde antes había otros instrumentos similares. Sin embargo, los datos agregados que nos presentan son demasiado generales, que no nos permiten entender muchos matices por una parte. Y el otro asunto, que es donde trabajamos nosotros, que son los microdatos, están planteados a un nivel de complejidad que si eres experto te cuesta trabajo entenderlos, pero si no eres experto es totalmente inaccesible el poder empezar a relacionar variables, ¿no? Yo agregaría un poco también, además de la componente regional que diferencia la calidad del empleo en este país, tiene que ver con las etapas de la vida en los niveles de precarización laboral. Por ejemplo, los adultos mayores son como grupo social los que más empleos precarios tienen, sí, por mermas físicas, mentales y por discriminación histórica del propio mercado laboral. Los jóvenes también son otro segmento precarizado, dado la falta de experiencia y esa poca confianza, digamos, en delegarles actividades. O sea, va más allá de. Sí. Y si nos metemos a temas de género, bueno, la presencia de estos diferenciales salariales entre hombres y mujeres siguen estando presentes a pesar de tantas acciones afirmativas que ha habido al respecto. Yo quisiera agregar que la cuestión de, por ejemplo, los adultos mayores, se supone que muchos ya están en edad de jubilarse, pero sí, precisamente por esta falta de seguridad social tienen que continuar trabajando, ¿no? Claro. Creo que hay como muchas barreras en algunos aspectos para la jubilación, donde de repente el adulto mayor trabajó demasiados años, tiene las semanas acumuladas que requiere para jubilarse. Sin embargo, si está sin actividad por tantos años en el IMSS, no puede tener acceso a esa jubilación. Entonces, no sé si de repente por ahí se pudiera hacer alguna regulación en ese sentido. He visto muchos casos aislados, no sé si sea como en general en la población, pero casos aislados de este tipo de situaciones. Sí, ahí lo que sucede es que, bueno, en el caso que hubiera tenido un trabajo formal y las suficientes semanas para poder cotizar una mejor jubilación, creo que, bueno, no es un programa oficial ni gubernamental, lo que hacen es como financiamiento, ¿no? Okay. Para reactivar las semanas y recuperar su pensión. El problema es que la informalidad es tan grande que hay personas que ni siquiera a través de ese financiamiento logran obtener una pensión. Hay una implicación que a veces no la hacemos consciente, sí, en el sentido de que la precariedad laboral y la consecuencia de la precariedad de la calidad de vida se arrastra desde la niñez y desde el primer empleo y hasta la vejez. Okay. O sea, esto lo asumimos como llega un punto en donde llegas a viejo y te diste cuenta que no tenías nada, pero en realidad es la suma de una precarización a lo largo de la vida. Un dato muy interesante respecto a esto, en México en 2025 hay 1 millón de jóvenes de entre 15 y 18 años que se encuentran trabajando. El nivel de precariedad de esos empleos es terriblemente alto y probablemente muchos de esos jóvenes que desde ser menores de edad ya están trabajando se van a quedar con ese nivel de precariedad toda su vida, y eso va a ser una consecuencia muy seria en términos de cuando llegan a ser adultos mayores, en cuanto a la falta de capacidades, de recursos, en temas de salud y en las cargas fiscales que eso supone en cuanto a los apoyos sociales que esto también supone. Ok, está interesante y creo que es una de los parteaguas para que haya casi nula movilidad social dentro de nuestra sociedad, ¿no? Que no se puedan desplazar de un grupo social a otro. Y en esto que hablaban de los adultos mayores, me llama mucho la atención, enfocado a la siguiente pregunta, en cómo toda la automatización y todo como brote de la inteligencia artificial está afectando actualmente, o si creen que está afectando actualmente el empleo en México.
Bueno, ahí fíjate que digo, desde luego es un tema emergente, muy interesante, todas las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial en los empleos. Lo que se ha detectado y lo que han demostrado, digamos, los recientes estudios es que no viene a sustituir, digamos, al individuo como tal, sino viene a profesionalizar y a hacer más técnico un empleo, ¿no? Creemos que desde luego hay condiciones que afectan de tipo cultural, ¿no? Pues claro, la renuencia, ¿no? Siempre al cambio, ¿no? O la oposición, digamos, particularmente o inherente al individuo, ¿no? De resistirse a los cambios que pueden estar impactando, pero creemos que más bien lo que se ha detectado es eso, ¿no? Es una tecnificación de los empleos, pero que no sustituyen, digamos, al individuo como tal, ¿no? No sé, ahí sí. Una posible explicación sobre esto que señala el doctor Lucio tiene que ver, y regresando nuevamente a los altos niveles de informalidad de este país. Es decir, el empleo en México no tiene una base tecnológica o técnica per se, de tal manera que ante la diversidad de empleos que nos inventamos, inclusive desde los más dramáticos de abrir la puerta de un mini súper, pues eso, incorporar inteligencia artificial no genera absolutamente ninguna diferencia porque el nivel de precariedad ahí está presente. Claro. Es decir, más bien el gran reto es cómo utilizamos a nivel estructural la inteligencia artificial para generar empleo formal. Si nos quedamos en esta idea de 55% de informalidad, pues aunque llegue otra cosa más novedosa que la inteligencia artificial, los empleos seguirán estando en la misma dinámica. Claro. Y este fue el punto tocando la cuestión de los adultos mayores. Pero ahora, en la cuestión en cuanto a la brecha salarial que hay en género y el acceso al empleo en jóvenes, ¿hay políticas que hayan demostrado avances para cerrar esta brecha? El principal resultado que hemos encontrado tiene que ver con los usos del tiempo. Básicamente, entre más jóvenes son las generaciones, más conciencia en términos de la distribución de roles se está presentando. Uno de los datos que encontrábamos en nuestros estudios es que sí fue efectivo que la mujer se incorporara al empleo, pero fue totalmente inefectiva la política para que el hombre hiciera labores del hogar, de cuidado, de limpieza, de crianza. Claro. Entonces, ahí fue totalmente asimétrica cómo entendimos los roles de género, pero pareciera ser que con los más jóvenes esas barreras se están rompiendo y evidentemente por factores culturales, generaciones más viejas, pues tienen esos roles muy arraigados del hombre proveedor y la mujer sostén del hogar, ¿no? Y eso se va rompiendo y probablemente ahí va a estar una diferencia que no podemos observar el día de hoy, pero sí en los próximos años con las siguientes generaciones en términos de la distribución de los ingresos y roles en el empleo y en el hogar como un sentido más integral y no como una mera distribución por género. Yo quisiera agregar a eso que en comparación México con otros países latinoamericanos de la región, la incorporación de las mujeres al mercado laboral mexicanas es menor, ¿no? Puede ser relativo a cuestiones culturales y también está relacionado con el nivel educativo, porque lo que mencionaba el doctor Iván acerca de que las nuevas generaciones aceptan más esa distribución o el uso del tiempo, o sea, de hacer cosas domésticas y laborales y compartirlas, ¿no?, con su pareja, está determinado por el nivel educativo. O sea, entre mayor nivel educativo es más probable que los hombres de la casa compartan actividades que personas con menor nivel educativo. Y ese es un problema porque ya hablamos de la crisis de la educación también, ¿no? Muy bien, me parece bastante importante. Y de repente aquí en México hay como monitoreo y evaluación de políticas de empleo. ¿Ustedes creen que han sido herramientas efectivas en estos últimos años? Ya, fíjate, ahí justo ese es otro de los temas muy importantes, la política pública como tal, ¿no? Con lo que hemos platicado hasta el momento, darás cuenta de que entender el empleo, pues es entenderlo desde una visión multidimensional, ¿no? Claro. Es decir, ya esta visión de entender los fenómenos sociales únicos, pues creo que ha evolucionado, ¿no?, a una idea de cómo entendemos los problemas sociales
hablando específicamente del empleo, pues de un carácter multidimensional, es decir, no lo podemos aislar de la salud, no lo podemos aislar de la educación, no lo podemos aislar de la seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? O las condiciones propiamente multifactoriales del empleo, ¿no? Como decíamos, no solamente es el ingreso, sino otros factores. Entonces, en ese sentido, la política pública tendría que transitar hacia eso, ¿no? Hacia una política integral de carácter que aborde o que impacte en diferentes dimensiones. Cuando te sitúas a evaluar específicamente la política dirigida al empleo, ¿no? Por ejemplo, en términos del incremento salarial o a lo mejor la especificación de nueva tecnología, ¿no? Innovación podría ser, pues a lo mejor en ese sentido podrían dar resultados adecuados, pero cuando la observas desde el marco multidimensional, pues cambia la cosa, ¿no? O sea, lo que quiero decir aquí y que viene, digamos, también como a integrar lo que hemos estado comentando es, hace falta política de empleo de carácter multidimensional, ¿no? Exactamente. Okay. Hay un factor Sí. que a veces no queremos aceptar también, pero resulta ser que el empleo es el centro de nuestras vidas, porque Claro. básicamente es el espacio donde puedes financiar todo lo demás. Sí. Es decir, de tener de los tipos de riqueza que existen, pues la riqueza que proviene del trabajo es la gran mayoría que la que tenemos todos los ciudadanos. ¿Esto qué implicará? Pues que en la medida que no cuidemos cómo tener un empleo de buena calidad, pues va a haber una merma directa en cómo nos protegemos ante la inseguridad, cómo cuidamos nuestra salud, cómo desarrollamos cultura y deporte, cómo nos relacionamos con otras personas, Sí. cómo tenemos acceso a viajar o a bienes o servicios, pues es el empleo, porque en este modelo económico el empleo es el centro, digamos, de la vida en términos de cómo financiamos nuestra calidad de vida. Claro. Tal vez no lo vemos así, pero cuando nos damos cuenta que si tenemos empleos precarios, pues va a resultar iluso pensar que tengamos una buena calidad de vida, ¿no? Claro, y de hecho no lo vemos así o tal vez no queremos verlo así porque nos agobiaría un poquito, pero sí es como el centro, ¿no? Hasta para socializar es el área donde más tiempo pasamos de repente en nuestros empleos. Yo quisiera agregar que hablamos del empleo, pero ¿quiénes son los que generan el empleo? Esa es la gran pregunta. El gobierno o el Estado en otras épocas era un gran empleador, actualmente no lo es, y entonces parte de las políticas públicas tendrá que ser una coordinación con la iniciativa privada y con los empresarios para la creación de empleos de calidad, ¿no? Okay. Y eso es algo que no se puede negar, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo está de acuerdo en que queremos un mejor empleo, pero si no hay acceso a ellos porque no hay creación, entonces es una coordinación que el gobierno tiene que hacer con la iniciativa privada para que esos empleos que se creen sean de calidad. Sí, porque a la par con lo que comentaban al inicio, no nos ayuda en nada que haya más espacios para públicos, para la enseñanza, para la educación, si al salir el joven se va a enfrentar con que no hay campo laboral para lo que estudió y va a terminar en una informalidad en estos empleos que pues no tienen todas las prestaciones de ley, que no tienen un salario tan adecuado y volvemos como a este círculo vicioso del que hemos estado hablando. Y con base en este contexto, ¿qué acciones ustedes creen que deberían priorizarse para proteger y ampliar el empleo en los próximos años? Pues yo regresaría a esta idea de, si conceptualmente no tenemos claro que es un empleo de buena calidad, pues hay que empezar por ahí. O sea, a lo mejor estamos pensando en las acciones posteriores, las 5 o las 6, pero la más básica, que es definir qué es un empleo de buena calidad, no hemos estado en ese punto. Es más, resulta altamente irónico revisar que son pocos los empleos de este país que cumplen todas las premisas que dice la Ley Federal del Trabajo. De hecho, esos son grandísimos empleos de muy buena calidad y eso es lo que la ley nos dice que debería ser el punto de partida y en realidad lo estamos viendo como el escenario aspiracional, ¿no? Claro. El hecho mismo de no tener claro qué es un empleo de buena calidad y no hacerlo valer, porque en la Ley Federal del Trabajo, insisto, sí lo plantea, bueno, pues ese es el primer punto que hay que hacer. Y el segundo al que apuntaría yo es la intersectorialidad, cómo se conecta el empleo con otros factores de la vida. El hecho mismo de el adulto mayor regresando que no tiene una pensión porque trabajó en la informalidad, entonces depende de un apoyo social del adulto mayor. ¿Eso para qué le sirve en términos de financiar su salud, por ejemplo? O digamos, cuidados que puede tener un adulto mayor. Si no lo pensamos en la integralidad,
pues corremos este riesgo de decir, le subimos 50 pesos al salario mínimo, pero no tenemos idea qué correlación tienen esos 50 pesos o el incremento que tenga con relación a la calidad de vida en cuanto a los servicios públicos que tienen, a la seguridad pública, a la salud, a la alimentación, a otros factores externos. Muy bien. Yo creo que en México el marco jurídico está siempre muy bien planteado, pero la aplicabilidad es el problema, ¿no? Porque tenemos la Ley Federal del Trabajo, tenemos la Constitución que determina los derechos sociales, ¿no? Como a la salud, a la educación, a la seguridad, etcétera, etcétera, pero todos esos supuestos no se cumplen, ¿no? Y en la medida en que se puedan cumplir, pues es a través del crecimiento económico y una redistribución de esa riqueza, ¿no? O sea, de ese crecimiento que se da a nivel nacional, las políticas deberían estar relacionadas en tratar de redistribuir ese ingreso, ya sea a través del aumento del salario, pero a través de también servicios sociales para garantizar la salud a todos, la educación de calidad a todos, servicios, etcétera. Muy bien, muy bien. Me parece tan adecuado esto. No sé si quisieran agregar algo para cerrar la participación dentro del podcast, decirnos alguna red social o algún lugar donde podamos seguir el trabajo que ustedes realizan día con día. Adelante. Bueno, yo quisiera cerrar también con esta idea, ¿no? De la importancia entonces de dos elementos. El empleo como un potencializador de la calidad de vida, ¿no? Entonces, sí, concebirlo desde la idea de la multidimensionalidad y de la integralidad del individuo, ¿no? Esta relación con muchas áreas de la vida, la salud, la educación y muchos otros elementos. Y en consecuencia, pues la política pública, ¿no? El diseño de política pública que tendría que ser en este mismo sentido, ¿no? De carácter integral, y no de carácter particular, ¿no? Ahora hay algunos programas como Oportunidades que ha cambiado de nombre, ¿no? A Prospera y Progresa. Pero ya no existe. Bueno, existe con otro nombre, ¿no? No en el mismo formato de Oportunidades, pero que más o menos tuvieron esta tendencia, ¿no? De la integralidad y de abarcar diferentes áreas de la vida. Pero exacto, ¿no? Que luego han desaparecido y que sería bueno, ¿no? Como voltear a ver este tipo de política pública que impacta, sí al empleo, pero sí también otras áreas de la vida, ¿no? Creo que podríamos cerrar con eso. Bueno, de mi parte, y comentar también del cuerpo académico que pertenecemos, que es el Seguridad Humana 638. ¿Sí, 831. 831. Sí. Ese es el número que, como tal, no tenemos una red social. Estamos justamente creando algunas plataformas y espacios para poder colgar ahí y mostrar todo el trabajo que estamos realizando. No sé. Excelente. Yo cerraría con el alcance que tienen las políticas públicas. Como son atención a problemas públicos, esa atención es de mediano y largo plazo en todos los casos. Entonces habrá que tener una expectativa altamente realista, que no va a llegar alguien que mágicamente va a componer el empleo en 6 meses o en un año, sino que tiene que ser algo estructural que se esté gestando en los próximos 10 años. Por eso es tan importante hacer conciencia sobre un empleo de buena calidad para empezar a sembrar las bases hoy y empezar a platicar de esto en 10 años en un escenario distinto. Desafortunadamente los ciclos políticos son suficientemente egoístas de que nadie quiere sembrar para que alguien más coseche, ¿no? Entonces, esa es un riesgo que se ve latente, pero vale la pena sembrar el día de hoy la conciencia sobre qué es importante, la importancia de la calidad del empleo para pensar en el futuro y revirtiendo todas estas desigualdades que las vivimos día con día en nuestras realidades, ¿no? Sí. Yo agregaría como punto de contacto, a pesar de que no tenemos como cuerpo académico una red social, si en lo individual todos tenemos el ResearchGate, entonces pueden tipear nuestro nombre y ahí está presente toda nuestra producción y hay mecanismos para comunicarse con nosotros. Igual ahí tratamos de ponerles la liga en la descripción del video para que puedan tener acceso a ello. De acuerdo. Sí, doctora. Bueno, yo para cerrar, agregaría que efectivamente todos son como buenos deseos, ¿no? Que quisiéramos que sucedieran. Yo también no creo que pueda suceder en una inmediatez a corto plazo. Yo creo que a lo mejor ni siquiera a mediano plazo, pero sin embargo es importante poner todos esos temas en la mesa para seguir luchando por esa mejora en la calidad del empleo.
Definitivamente creo que ha sido un podcast muy fructífero. En lo personal me hicieron salir de mi zona de confort, que es el área de salud, y ponerme contra 3 personas expertas en esta área, que para mí la verdad no es mi fuerte. Pues ha sido muy, muy gratificante. Esperamos poder tenerlos en alguna futura ocasión para continuar con el tema y poder ampliar el conocimiento de nuestros escuchas. Espero haber sembrado en cada uno de los podescuchas un poquito la semilla y poder hacer que ellos investiguen un poco más al respecto. Y yo creo que si hacemos una concientización social respecto a lo que es un empleo digno como tal, pues podemos llegar un poquito más lejos en cuestión de las políticas públicas. Fue un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Esto fue Pulso Científico. Yo fui Javier. Buenas tardes, buenas noches o buenos días donde estén. Gracias. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.